Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a continuar con la lección de el dibujo de la figura humana en la unidad de dibujo de niños. En esta ocasión estamos trabajando la técnica de los 3 lápices. Ya he iniciado el retrato de una jovencita que en este momento debe estar rondando los 22 años, que se llama Malala Yousafzai. Malala era una niña pakistaní, es una niña pakistaní que a los 13 años se convirtió en activista en su país. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado su historia. Se convirtió en activista por los derechos de las niñas a la educación. El talibán, que es una ideología que mezcla religión fundamentalista y política, controlaba la zona de Pakistán donde ella vivía, donde ella habitaba, y no permitía que las niñas accedieran a la educación. Su padre pocos meses antes había exiliado a Inglaterra y vivía en ese país, y estaban en proceso de tramitar el viaje tanto de la niña como de su madre y su hermano a Inglaterra. Sin embargo, durante la época en que se acentuó el conflicto con el talibán, ella además se volvió activista y empezó a participar a través de redes sociales en foros y en disputas, en discusiones sobre el respeto por los derechos de los niños a la educación. Cuando Malala tenía 15 años, un día yendo a su colegio, un grupo de personas se subió al bus donde ella estaba, al bus escolar, y le disparó en varias ocasiones en el rostro, 2 veces para ser exactos. Pues la niña estuvo a punto de morir. Afortunadamente contó con la suerte de que su padre, que en ese momento, como les decía, estaba exiliado en Inglaterra, tuvo los recursos y el apoyo del gobierno inglés para trasladarla y hacerle el tratamiento y las cirugías necesarias para su rehabilitación, tanto física como psicológica. Para una niña de 15 años, uno o dos disparos en el rostro son terribles. Esa es la historia de Malala, la modelo que estamos trabajando en esta sesión, en este tutorial. Bueno, volviendo a lo que nos compete, a la técnica de los 3 lápices, en el video anterior pudieron ver que la técnica consiste en esencia en un primer intento de generar cromatismo en el dibujo. Es decir, es una técnica de dibujo que imita el color de alguna manera, pero que sigue siendo una técnica de dibujo porque lo fundamental sigue siendo el claroscuro y el trazo. En esta ocasión, en este proceso, vamos a entender cómo algunas escalas tonales semejan a las escalas cromáticas en la pintura. Vamos a simplificar el proceso para hacerlo mucho más didáctico y poder tener la experiencia del conocimiento un poco más priorizada, en este caso sobre el acabado del dibujo. Entonces he ido construyendo poco a poco, fuera de cámara, he ido construyendo poco a poco el dibujo para iniciar el proceso de detallado de construcción, para continuar con el proceso de construcción hasta cuando empiece a conseguirse la caracterización en el dibujo, la caracterización del personaje, del sujeto, en este caso la niña. Entonces aquí alrededor de la nariz estoy empezando a colocar ya zonas de claroscuro un poco más acentuadas para poder empezar luego a acentuar los rasgos construidos que permiten ir llegando poco a poco al parecido. Estoy utilizando una fotografía en blanco y negro porque quiero que quede claro que el dibujo en la técnica de los 3 lápices no pretende de ninguna manera ser pintura. Es decir, no voy a utilizar colores reales de referencia, sino solo claroscuro. Y a través de esa fotografía en blanco y negro voy a verme obligado de alguna manera a interpretar los claroscuros a través de los tonos y medios tonos que me va a dar la técnica. Como les decía, vamos a tratar de simplificar el proceso y vamos a llevarlo a una escala un poco más práctica.
Estoy poniendo, como les decía en el video anterior, en el video de introducción a la técnica y el proceso, estoy poniendo inicialmente todas las zonas oscuras con carboncillo para poder determinar cuáles son las zonas a las que solo voy a volver para tocar con luces. La construcción, el proceso, el método de construcción que estoy utilizando es bastante simplificado, les repito, para efectos didácticos. Lo que escuchan al fondo son las clases virtuales de mi hijo, cuya tutora es mi esposa, su mamá, que también está en modo virtual, Estamos viviendo una época muy sui generis, una época en donde la realidad se está convirtiendo poco a poco en la imagen plana en la pantalla, y esto va a seguir así durante mucho tiempo. Entonces los niños ahora, por ejemplo, están requiriendo un mayor empeño de parte de los padres en la educación. Y en el caso, por ejemplo, de las modalidades educativas como la que ustedes tienen en la Escuela Digital de Arte, también. Todos estamos aprendiendo de esta situación, de esta época y de esta situación. Bueno, estoy resolviendo el cabello, en este caso como una mancha negra, para no exagerar con el detallado. Estoy utilizando aquí una barra de carboncillo vegetal solo porque es en este momento práctica para lo que estoy buscando, pero en la mayoría de los casos mi recurso por lo general es insistir en el material de base, en este caso el carboncillo mineral, siempre hasta el final del proceso, para que la obra tenga muchos componentes, tanto homogéneos como heterogéneos, dentro de su acabado. Vamos a seguir con los ojos de Malala, que son probablemente el foco de la atención de la imagen. Recuerden lo que les dije en algún momento, el rasgo es importante para el retrato. Esto, como les decía en la clase en la que estuvimos trabajando en el tutorial sobre el retrato de un niño en grafito, los caricaturistas tienen muy claro, por ejemplo, que si se ataca o si se aborda la imagen a partir de un rasgo visible, destacable, diferenciable, se puede conseguir la caracterización mucho más rápido que si hacemos el ejercicio, que también debería hacerse, que hacemos el ejercicio de intentar conseguir el parecido a partir de la copia exacta de los rasgos. En este caso, lo ideal es llegar a la identidad del sujeto de una manera pragmática. Hay algunos componentes que son de estilo, por ejemplo el trazo, en mi caso es un trazo suelto, es un trazo más libre, que no se ata a modas o a morfologías de tipo estético, sino que intenta ser lo más explicativo posible. En este caso, este tipo de dibujo proviene de una formación como ilustrador de ciencias. La ilustración científica no se puede especular, ni se puede usar la belleza como excusa. En la ilustración de ciencias, la información debe ser dada de manera clara, precisa y exacta para que sea válida. Malala Yousafzai, no se los olvide nunca ese nombre. Hay personas en el mundo que se atreven, y aunque parezca que el precio sea muy alto, a veces el atrevimiento de esas personas
ahorran a otras personas tener que volver a pagar el mismo precio. Ese sonido es el sonido del carboncillo mineral sobre la madera, sobre el papel. Este papel en el que estoy trabajando es una cartulina común, teñida, les repito, teñida con pigmentos. Entre los materiales que pueden utilizar para reforzar un poco lo conversado, lo explicado en el tutorial, en la primera parte de este tutorial. Entre los pigmentos que pueden utilizar está el café, están las bolsitas de té, el té tiñe muy bien. Pueden utilizar la tinta que hay en los bolígrafos viejos, pueden diluirla un poco en alcohol. Pueden utilizar también pasteles en barra, pueden moler el pastel. Pueden moler el pastel y aplicarlo como un sustrato. Ok. Es importante que en sus casas empiecen a manejar el espacio en el que trabajan. Es muy importante que ustedes tengan comodidad y acceso a sus materiales y que tengan comodidad y acceso también a el ambiente requerido para ustedes. En mi caso, por ejemplo, como les decía, que provengo de la ilustración científica, de la ilustración de campo, nunca ha sido para mí incómodo trabajar en ambientes en los que lo que se pretende sea la concentración dependa, por ejemplo, del silencio o dependa de la paz o de la tranquilidad. Trabajar en ilustración de campo implica, por ejemplo, en algunos momentos, por ejemplo, trabajar en monte, en selva, sentarse sobre una lata y esperar a que el animal apareciera, tomar la fotografía o hacer el apunte rápido en pleno lugar. In situ se llama eso. Bueno, continúo. Estoy utilizando la textura del papel, que tiende a cambiar un poco cuando se tiñe. Estoy utilizándola para no aplicar tanta fuerza sobre el carboncillo y permitir que haya un acabado relativamente suave en el proceso. Vamos a llegar a los párpados, que es un lugar complicado, complejo, porque si se utiliza demasiada presión, se puede crear la sensación de ojeras, que aunque este sujeto, este personaje en este caso, este modelo, las tiene, no siempre son parte deseable dentro del acabado final del retrato.
Bueno, yo estoy utilizando toques leves, como les decía, en algunos lugares, en algunas zonas del rostro, para dejar algo demarcado la estructura anatómica que subyace a la piel, es decir, el músculo o el hueso o el ligamento o el conjunto muscular, para que quede clara, demarcada la anatomía de la figura del personaje y que eso a su vez funcione para llegar al parecido, para darle consistencia a la imagen, para darle consistencia al dibujo. No es solo dar un acabado suave para digamos, llenar la necesidad o la sensación estética de belleza, sino que realmente la forma quede explicada en el dibujo. Esto tiene un mayor efecto en el espectador, porque si el espectador entiende la forma, puede completar personalmente en su interior, en su memoria, el parecido. Mientras que si luchamos por un acabado limpio, fino, suave, desde el principio, podemos perder de vista las estructuras anatómicas que le dan lógica a las formas que vemos y podría perderse el resultado del retrato. Es decir, podríamos terminar con un dibujo medianamente agradable, aceptable, pero con un retrato inexistente. Entonces, repito, la prioridad es conseguir que la estructura general del dibujo quede clara, quede explicada. Y luego sí abordamos el acabado con una perspectiva estética si lo desean, o con una perspectiva conceptual, dependiendo de sus deseos, de sus necesidades y de su búsqueda. La fotografía que yo estoy utilizando corresponde a una fotografía de Malala a la edad de los 15 años, 14 años, perdón. Ya era una celebridad para ese entonces, pero aún no había sufrido el accidente. Ella no quedó particularmente desfigurada. Además que los tratamientos y la rehabilitación que hicieron a nivel muscular en su rostro le permitieron recobrar un gran porcentaje de la normalidad, tanto en su expresión como en su capacidad comunicativa. Bueno, vamos a empezar a jugar un poco con las luces. Vamos a empezar a jugar un poco con el color blanco. Entonces vamos a empezar a observar la figura de referencia. Vamos a empezar a trabajar con este toldo que tiene alrededor, con este kufia que se llama, para resolverlo rápidamente y concentrarnos en lo que nos compete por sobre todo, que es la construcción de la textura de la piel. Entonces vamos a dar simplemente unas marcas . Recuerden usar sus lápices con discreción, porque la pérdida de una punta de un lápiz como este puede significar el mismo porcentaje de tamaño para recuperarla. Bueno, vamos a suavizar un poco la forma. Ahora sí, para abordar los tonos, los medios tonos. Estoy haciendo un trabajo muy general de difuminado y ahora voy a abordarlo al dibujo con el lápiz blanco para llegar hasta las luces.
Ok. Bueno, listo, vamos con las luces. La luz en este caso viene de este lado, de aquí para allá. Entonces vamos a comenzar trabajando con los reflejos más fuertes, así como en el caso del carboncillo. Yo utilizo los carboncillos inicialmente para dejar claro, explicado los tonos más oscuros. Cuando empiezo a aplicar la técnica, entonces a continuación tomo el color blanco para dejarle explicado inmediatamente los tonos más claros, las luces más fuertes. Y al final utilizo la sanguina para los tonos medios. Es mucho más práctico, más útil trabajar con ese esquema, porque siempre que sepamos dónde están las luces más oscuras y las sombras más oscuras y las luces más claras, siempre va a ser mucho más fácil determinar dónde están los tonos medios. Entonces vamos con las luces. Vamos con los tonos más claros. Les repito, yo estoy utilizando una imagen de referencia en blanco y negro porque me permite dejar en claro que esta técnica no pretende utilizar color o hacer mímesis de color, sino que utiliza la luz y la sombra, los claroscuros, para generar la sensación de colorido en la imagen. Pero en realidad sigue siendo una técnica de dibujo que se fundamenta en el claroscuro y en el trazo. Vamos con la zona más iluminada del entrecejo y con la punta de la nariz. Aquí hay un pequeño reflejo, importante destacar. Y aquí hay otro reflejo que es bastante evidente en la imagen, en la foto de referencia. Vamos bajando, sigo bajando. Volviendo al significado del personaje y al hecho de que haya sido escogido como sujeto para este ejercicio, la educación es fundamental dentro de todos los grupos sociales, minorías y mayorías. Es la clave de la resiliencia y es la clave de la recuperación de cualquier sociedad. Lo tenía claro los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, lo tenían absolutamente claro los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron claro países de África que están tratando de recuperarse a partir de la educación de sus grupos étnicos que han sido sometidos a conflicto y a presión política durante muchos años, y estamos nosotros en Colombia aprendiendo también y despertando al respecto. Ya no tenemos presupuestos educativos inferiores a otros rubros, sino que se le ha dado la relevancia que se requiere. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo duro, y que se representa esa dureza y ese riesgo está representado en personajes como Malala, pero también en maestros y educadores de nuestro país y estudiantes que se arriesgan en muchas ocasiones en su integridad para que los respetos de todos, para que los derechos de todos sean respetados. En este sentido, yo les repito la frase
que hay seres en este mundo que están dispuestos a arriesgarse para que los demás obtengan aquello a lo que tienen derecho sin tener que arriesgarse. Bueno, estoy ya, digamos, terminando lo que yo considero es la primera parte de las luces que corresponden al rostro de Malala. Quiero hacer un repaso aquí de algunos conceptos que hemos estado utilizando como referente para tener claro qué es lo que estamos haciendo. La estructura metodológica que estamos utilizando es la de observar, construir, aquí hago una corrección, observar con B pequeña, que en el video anterior se me coló con B grande, observar, construir y caracterizar. La observación consiste en nombrar lo que vemos, la construcción es el registro sobre el papel de esas estructuras que estamos viendo, y la caracterización es, digamos, el producto final de una construcción meticulosa y metódica de esos elementos. Si colocamos en el lugar que van los ojos, en el lugar que va la boca, en el lugar que va la nariz, si colocamos las luces correctamente y mantenemos la estructura de luz, la estructura de líneas y de volúmenes, vamos a conseguir siempre un parecido. No se desesperen, llegar al parecido en el retrato siempre es complejo y requiere tiempo, requiere paciencia, requiere práctica. No se practica un retrato varias veces porque no vemos muchas veces seguidas al mismo sujeto. Lo que se practica es el método, el proceso y la observación. La meticulosidad con la que nombramos las cosas que vamos viendo nos va a permitir más adelante tener una mente entrenada para reconocer y nombrar estructuras parecidas en otros sujetos. La mente aprende por capas. Entonces vamos agregando capas de conocimiento y capas de procesos capas metodológicas, capas de método, capas y capas y capas dentro de una estructura de conocimiento que termina convirtiéndose en un método. No solo hay luces de este lado, también hay luces del otro lado del rostro de ella. Vamos a ir a visitar un poco el otro lado para no dejar de lado elementos que puedan ser destacables dentro de esta técnica. Por ejemplo, hay una luz fuerte sobre el párpado. Observen en el modelo. Hay una luz fuerte sobre ese párpado que hace parte del conjunto lumínico general y que vamos a sintetizar en estas tramas. Es una luz que atraviesa el rostro, que va de arriba a abajo y que vamos a dejar explicada de alguna forma con algunos trazos leves con el tono blanco. Bueno, vamos a terminar de añadir tonos, los ojos y algunos detalles para pasar a darle un acabado final al dibujo. No final, un acabado relativamente estético y suavizado para luego añadirle algo más de detalles. Las pestañas son un tabú. Algunos autores les dirán que las pestañas no se deben añadir porque generan un efecto caricaturesco. Yo las pongo porque yo las veo. Si la imagen me funciona con las pestañas, las dejo. Si las pestañas hacen parte de los rasgos diferenciales del sujeto, las dejo.
Si las pestañas hacen parte de la información visual que está disponible dentro de la referencia, las dejo. Pero si las pestañas me generan un efecto desagradable o saturado en la imagen, las quito. Si las pestañas no explican al modelo, las quito o no las pongo. Y así, es decir, la búsqueda del dibujo en este caso es netamente pragmática, comunicativa, que comunique, que haya una expresión de la información visual que hay en la referencia y no un ejercicio estético. El ejercicio estético, no me malinterprete, el ejercicio estético es inevitable, es decir, el componente estético dentro de un dibujo bien hecho es inevitable, siempre va a provocar una reacción y una experiencia sensible en el que lo ve. Siempre vamos a identificarnos con el componente emocional que está ahí metido. Siempre vamos a entender que hay una intención en el artista al dibujarlo. Es decir, por ejemplo, el hecho de yo escoger este modelo ya tiene un sentido y tiene un mensaje que para algunos está claro, pero para otros no. Probablemente para otros no, pero ahí va a estar el mensaje disponible siempre. Así que la experiencia sensible dentro de la obra siempre va a ser parte de la obra en sí misma. Simplemente que la búsqueda en el momento, digamos en el campo técnico, está centrada en la construcción de la comunicación, la construcción de las formas y la claridad de esas formas dentro del dibujo. Bueno, vamos a trabajar en los ojos, vamos a trabajar en el componente cromático más destacable, que es la sanguina. Vamos a darle una justificación a la técnica, al nombre de la técnica. Vamos a colocar algunos toques de tono, del tono siena que trae la sanguina, en algunas partes del rostro de la joven, para empezar a jugar con esta mímesis del color que nos genera esta técnica. Aquí hay medios tonos, vamos a darle toques a esos medios tonos con sanguina para hacerlos más carnudos, para que asemejen más la piel y tengan un tono más natural. La sanguina no es roja, la sanguina es café, un café muy cálido. Ya hay todo un comité educativo alrededor de mi hijo, como podrán escuchar. Está mi suegra, la mamá de mi suegra y mi esposa alrededor de él, intentando que él avance en la lección. Estos son, como les digo, los cambios en la cotidianidad que ha generado este momento en que estamos pasando nosotros como humanidad, como seres, como cultura. A propósito de cultura, es importante que recuerden, que tengan absolutamente claro, que la cultura no está suspendida. La cultura sigue ocurriendo, a pesar que las manifestaciones a las que estamos habituados no se siguen dando. La cultura sigue ocurriendo cuando ustedes escuchan música, la cultura sigue ocurriendo cuando ustedes agarran su lápiz, la cultura sigue ocurriendo cuando ustedes entran a leer libros o cualquier otra cosa, o incluso la cultura sigue ocurriendo cuando ustedes ven noticias. De manera que no tengan la sensación, no permitan que la sensación de que la cultura está suspendida los lleve a desairarse. Todo lo contrario, la cultura persiste. La cultura es lo que nos sigue haciendo seres humanos en este momento. Es la cultura, es la comunicación, es el lenguaje, lo que nos permite seguir siendo comunidad mundial, comunidad global, lo que nos permite seguir siendo seres sociales. Es el lenguaje el que nos permite registrar para las personas, por ejemplo, que han estado dibujando, que han estado pintando, que han estado componiendo música o escribiendo a lo largo de la cuarentena. Ellos son el registro de que la cultura está haciendo de este momento en el que estamos viviendo. Así que la cultura no se ha detenido y ustedes son constructores de cultura en la medida en que ustedes registran este momento a través de los diferentes lenguajes que ustedes tienen. Bueno, vamos dando por terminado entonces el ejercicio. Obviamente en sus casas pueden experimentar otros niveles de acabado. Aquí en este punto
Entonces repasamos, damos un repaso al final. Esta técnica se denomina técnica de 3 lápices, se utilizan 3 tonos distintos que generan contrastes y medios tonos, que son la sanguina, que es esta que tengo en la mano, el carboncillo, que son estos dos que estaba utilizando, y la creta blanca para las luces más fuertes. La idea es que la técnica mimetiza o genera la sensación de cromatismo dentro del dibujo sin llegar a ser color. Esto nos permite entender un poco la naturaleza de la luz y nos empieza a dar algo de camino para andar en el área de la pintura, pero también en el área del color. Posteriormente a la creación de esta técnica, que es básicamente el producto de la necesidad de algunos dibujantes y pintores del siglo XIV y XV, apareció un instrumento mucho más eficaz, digamos, en términos de color, y que cubría un espectro mucho más amplio, que eran los pasteles, que son barras que ya ustedes conocen, son barras de pigmento mineral aglutinadas con una sustancia llamada goma arábiga y transformadas en una tiza sólida que se aplica sobre el papel. La creta usa el mismo principio, pero es mucho más sólida, es mucho más densa, es mucho menos quebradiza además. Ok, estamos terminando entonces el retrato de Malala Yousafzai, y les pido por favor que dejen cualquier pregunta en la sección de comentarios, cualquier solicitud de información, y todo lo demás va a ser revisada dentro de las horas siguientes a la publicación de este video, a que ustedes vean este video. Les recomiendo que lo repasen varias veces y que, si quieren, utilicen el ejercicio como referencia en su Drive o en la página formal de la institución. Estaré subiéndoles la misma imagen de referencia si ustedes lo solicitan, para que trabajen y tengamos una estandarización de la evaluación mucho más eficaz. Muy bien, terminamos con esto. Terminamos con el ejercicio, perdón, porque el dibujo todavía podríamos trabajarlo un poco más. Cada uno de ustedes va a tener su propio nivel de exigencia, y eso lo van a sentir cuando estén trabajando. Ok. Terminamos. Recuerden que esta técnica es una técnica seca que de alguna manera requiere algo de fijación para que no se dañe, para que no se arruinen, para que no se rueden los tonos. Tengan cuidado porque al hacerlo, algunas zonas muy firmes de pigmento tienden a transparentarse y puede ser decepcionante el resultado. Háganlo con mucho cuidado. Si es posible y les gusta y ustedes consideran que tiene el nivel, pueden ponerlo dentro de un marco o pueden guardarlo entre 2 trozos de papel del mismo tamaño que el del dibujo, para protegerlo de la intemperie y de los accidentes. Muy bien, vamos a darle un poco de suavidad acá en los labios para ahora sí terminar.
Bueno, muchas gracias. Damos por terminado el ejercicio. No sin antes recordarles que se mantengan en sus casas, que eviten salir a menos que sea necesario, que recuerden que el esfuerzo y la dedicación que le está dando la EDA a las clases virtuales tienen como objetivo colaborar en la facilidad que ustedes tengan para estar en sus casas sin exponerse. Esperen la publicación de un nuevo video con un nuevo tutorial y me despido de ustedes muy agradado y satisfecho de haber servido en el día de hoy para que ustedes avancen en su proceso. Muchísimas gracias.